Muy probablemente, tú que eres un biblista, te acordarás de la siguiente escena. Okay. Que déjame decirte que eres privilegiado porque en la mañana no teníamos esta imagen, ¿ah? La imagen que yo conseguí era así una chafona media pixeleada, pero el equipo de media hizo un excelente trabajo y aquí estás viendo ChatGPT en acción. Impresionante. Pero aquí está. Ok, ¿te recuerdas de esta escena? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pedro caminando, ok, en el agua, ok. Tú sabes este momento tan increíble. Dios es Jesús predicando. Les dice a los discípulos: ustedes adelántense. Él les da alcance ahí sobre el agua mientras ellos estaban en la barca, en la tormenta. Y Jesús le pide algo a Pedro. ¿Qué era? Pedro, baja la barca ahí. Ven amigo, que camina, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Empezó a hundirse, empezó literalmente a ver lo que estaba pasando a su alrededor y Pedro ahora sí que empezó a descender. ¿Qué fue lo que hace Jesús? Dice la Escritura que Él extendió su mano, y eso para mí es algo increíble y que hay que poner mucho detalle. Extendió su mano, Jesús lo saca del agua. ¿Y qué fue lo que Jesús le dice a Pedro? Antes de eso: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo sé que has leído muchísimo este texto, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes exactamente lo que Jesús quiso decirle a Pedro cuando le dijo hombre de poca fe? Porque creo que ese es el problema para muchos de nosotros cuando hablamos de la fe. Digo, dicho sea de paso, nosotros usamos la palabra fe como la sal. Se la ponemos casi a todo, sin saber exactamente qué es lo que significa. Por ejemplo, venimos lamentablemente, y no lo digo para nada con orgullo, de una cultura telenovelística. Ya hemos bajado un poco, pero tú escuchaste por no sé cuántos años a esta primera actriz, Carmen Salinas, decir en más de un capítulo: hijito, échale ganas, todo va a salir bien, ten fe. En cadena nacional. ¿Qué es lo que Carmen Salinas quería comunicar allá? ¿Esa fe es igual a qué? ¿Éxito? No. Hijito, todo va a salir bien, échale ganas, ten fe. Puedes ser por ti mismo. Vamos a tratar de palabras más concretas. En la mañana le pegaron a los dos. Hay que meterle. ¿Ah? Confianza, muy bien. Ten confianza. En otros programas, ok, escuchas de repente a futbolistas decir: bueno, estamos en una mala racha, pero el siguiente partido vamos a ganar. Tenemos fe en eso. ¿Esa fe qué significa? Esperanza. O sea, esperanza. Y de repente escuchas a esa persona decir, ante a lo mejor alguna circunstancia de pérdida de empleo, problemas económicos, alguna circunstancia de salud: la estamos pasando muy mal, pero hay que aferrarse a la fe, hay que aferrarse a la fe. Tenemos fe que esto se va a solucionar. Personas que al no poder articular a un Dios o ponerle un nombre a un Dios, entonces enmarcan a la fe como algo espiritual para referirse a algo que no saben qué es. Ahora, lo cierto es que eso sucede. Pero si yo les preguntaría en esta mañana, a ver, familia Antioquía, ustedes que son teólogos, repito, casi biblistas, si yo les dijera, a ver, ¿qué es para ustedes la fe? Yo sé que muchos dirían, no, pastor, no va así. ¿Cómo que es la fe? Esa onda de párvulos para adelante, cualquiera la puede responder. Es más, no le voy a dar una respuesta que yo quiero, se lo voy a responder bíblicamente. Y entonces cuando yo te pregunto, ¿qué es la fe? ¿Tú respondes? Ya está, le pegaron perfectamente, la tienen bien analizada, ok. Hebreos 11:1-2 efectivamente dice eso. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy se parece mucho a las definiciones de la sociedad, ¿no? Lo que no se espera, es decir, esperanza.
Lo que no se ve, confianza. Entonces, ¿qué es verdaderamente la fe? Y es precisamente lo que quiero que estudiemos en esta tarde ya, para hablar de lo que es nuestro segundo elemento del estandarte del Evangelio, la segunda declaración del estandarte del Evangelio, que básicamente fue lo que generó el cambio histórico en el movimiento de la Reforma. La sola Escritura fue el instrumento, es decir, ¿cómo se va a dar esta reforma? Con la santa y poderosa palabra. Aquí no se trata de qué es lo que opina el pastor, o qué es lo que opina el sacerdote, o qué no. Aquí se trata de lo que Dios dice. Fue el instrumento. Pero la fe fue la verdad por la cual Dios usó o movió históricamente al mundo entero para regresar a lo que Él dice que es y quien dice que es. Lutero lo puso sobre la mesa porque básicamente él decía o empezó a declarar de que era una equivocación creer que alguien podía ser salvado por algún tipo de obra de caridad, por algún tipo de indulgencia o por alguna expresión de vida piadosa. Nadie puede ser salvado por cosas que tú haces. La única manera en la que un hombre puede recibir salvación es por medio de la fe. La gracia definitivamente, pero la fe. Y por eso hoy veremos como segundo elemento del estandarte, la segunda declaración, sola fide o sola fe. Y vamos a estar hablando de eso, como te dije, versículos 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos. Y aquí vamos a hablar al menos de dos declaraciones de por qué necesitamos conocer y entender y abrazar y vivir realmente la fe. Y la primera declaración es, necesitamos fe para creer en el Evangelio. Eso puede ser como que, ¿te me ha visto, pastor? ¿No? Y dos, necesitamos fe para vivir como Dios pide. Y sabes, en la mañana me gustó lo que Dios hizo en el sentido de que nos confrontó a, estas dos declaraciones son así como que otra vez, pastor, estamos en una iglesia histórica, una iglesia presbiteriana, esto desayunamos, pastor. Sí, pero no sé si lo vives. Así que vamos con la primera. Necesitamos fe para creer en el Evangelio. Una de las bendiciones que Dios nos da en el día a día es regalarnos diferentes escenarios donde podemos entender a lo mejor o entender de mejor manera lo que Él quiere decirnos en su palabra. Por ejemplo, Dios me permitió en este trayecto, que hace mucho no pasaba, estar de repente visitando aeropuertos. Y de regreso, estando allá en la salita de espera, en lo que yo estaba a punto ya de volar de vuelta, vi lo siguiente. La gente llegaba y la gente se empezaba a sentar en la sala y decir, ¿cómo esta gente tiene la seguridad de que va a volar? Porque tú a lo mejor podrías tener toda la intención o el deseo genuino de volar o de viajar. Tú puedes llegar al aeropuerto con ese deseo maravilloso y decir, cómo quisiera viajar. Tú puedes estar incluso en la sala ya esperando y decir, mira el avión. Es un Boeing 547, no sé qué por acá, con turbo. Reconocer y describir perfectamente bien el avión. Pero tener el deseo de viajar y conocer muy bien el instrumento por el cual tú quieres viajar, ¿va a ser posible que tú viajes? ¿Qué es lo que tú necesitas para viajar? ¿Qué es lo que necesitas para subir a ese avión? Un boleto. El boleto que acredite que tú estás listo, no solamente para desear viajar, sino poder viajar. Que tú estás autorizado para poder subirte a ese avión. De manera interesante, en nuestra vida con Dios esto puede estar totalmente relacionado. Hay muchísimas personas, incluyendo obviamente dentro de la iglesia, que tienen un deseo genuino de hablar de Dios, de querer hablar de Dios, de querer conocer a Dios. Incluso pueden describir de manera general ojo, describirlo bíblicamente quién es Dios, hablar acerca de sus atributos, tener algunos textos bíblicos que se relacionan a la descripción de quién es Dios, asistir regularmente a alguna iglesia.
Pero lo único que va a autenticar que realmente conoces a Dios, que tú tienes ese boleto para tener una relación con Dios, ¿sabes qué es? La fe. La fe. Y por eso quiero entonces que podamos ir a Romanos 1, 16, 17, para leer lo que Pablo dice acá. Dice un texto sumamente conocido por ti. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es, y por favor subraya eso, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y ahí vamos a hacer una pausa para hablar primeramente de esto. Necesitamos la fe para creer en el Evangelio. Pablo pone sobre la mesa 3 palabras sumamente importantes que a lo mejor, digo, en promedio para tu vida, como he dicho hace un momento, son fáciles para ti. ¿Qué palabras pone sobre la mesa Pablo? Escribe eso. Evangelio, salvación y creer. Lo que está en las primeras líneas que leímos. Evangelio, salvación y creer. Y entonces, al estar estudiando eso, dije, bueno, Señor, aquí, como diría también aquel otro filósofo mexicano muy importante, aquí está el detalle. Bueno, él dijo ahí, pero aquí aplica aquí. Ahí puede estar el detalle porque dentro de las iglesias hay muchísimas personas que siguen simplemente contemplando a un Dios que no conocen. Por ejemplo, y no me la pongan en pantalla todavía, por favor. Si tuvieras la oportunidad, si tuvieras que compartirle a alguien o decirle a una persona en la cola de tortillas, no sé, bueno, o en la cola del Costco, dependiendo de cuál sea ahí tú. Ahí en la cola del Costco seguro sí tienes mucho tiempo. Tendrías que decirle, ¿qué es el Evangelio? Dime rápidamente qué le dirías. Aquí en esta iglesia debemos tener así respuestas ya casi hechas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué le dirías? Buenas noticias, dicen por acá. Ok, ¿buenas noticias de qué? De salvación. ¿Pero cuáles son esas buenas noticias de salvación? Que Cristo vino a morir por nosotros. ¿Por qué vino a morir por nosotros? Ahí ya nos enclochamos. Ok, ¿a qué vino a morir por nosotros? A perdonar nuestros pecados. En la mañana, y yo abro esto porque el punto es poder aprender juntos, pero me dijeron, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias de que Jesucristo nos apoya y es el que está con nosotros en cualquier de las circunstancias que nosotros vivimos. Dije, bueno, es a lo mejor una respuesta válida, pero eso quedaría muy bien como una respuesta de Evangelio en Pare de Sufrir. No podemos no enfocar a que Cristo Jesús vino a morir para salvarnos de nuestra rebelión con Dios. Y siempre te he puesto aquí, cuando hablamos del Evangelio, te he puesto algunas definiciones relacionadas con el libro que es el Evangelio de Tim Keller. Pero me encontré otra que apunta perfectamente a lo que estamos hablando hoy acerca de la fe. Mira la definición de Evangelio que te traigo hoy para aquí anotes. Dice, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es la buena noticia de Dios prometida en el Antiguo Testamento, centrada en Jesús, ve los elementos, centrada en Jesús, diseñada para llevar a todos los pueblos a la obediencia de ¿qué? Subraya eso, de la fe por el nombre de Cristo y que transforma a todo aquel que en Él. Quiero entonces que tú vayas conectando cada vez más. Cuando tú hables de fe, tienes que hablar acerca de creer. ¿Ok? Relaciona fe con creer. Porque entonces yo quiero que en esta mañana tú te vayas literalmente con una definición de fe, no como la de Carmen Salinas. ¿Es Carmen Salinas o Carmelita? Carmen, pero de cariño le decimos Carmelita, ¿no? Y de repente, ándale. No te vayas aquí como que a la fe, confianza, no. O sea, ¿qué es la fe? Y quiero que relaciones fe con creer. Y mira esa definición. Entonces, es la buena noticia de Dios prometida desde el Antiguo Testamento. O sea, lo que está diciendo aquí es que el Evangelio es esta buena noticia que Dios nos ha dado en su palabra de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde hay un solo Salvador y su nombre es Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Dice, centrada en Cristo y diseñada para llevar a todos los pueblos, a todos los pueblos. Por eso Pablo está diciendo aquí
no me avergüenzo del evangelio porque es salvación, dice, tanto para judíos como para gentiles, de llevar a todos los pueblos a la obediencia de la fe por el nombre de Cristo y que transforma a todo aquel que en Él cree. Ahora, en otra definición, esta no te la puse aquí, pero anota ahí de repente cosas que te pueden ayudar a ti. Dice que es el evangelio, buenas noticias de la redención de Dios, de la humanidad pecadora a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Eso es el evangelio. Son buenas noticias de que a pesar que tú y yo éramos unos asquerosos rebeldes delante de Dios, Dios envió a su Hijo para pagar precio por nosotros y salvarnos. ¿A través de qué? Dice esta definición. Anota: vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Entonces ahora sí puedes entender que el evangelio son las mejores noticias que tú y yo debemos, anhelamos recibir todos los días. Y no solamente tú y yo, el mundo entero necesita escuchar de esta buena noticia. Porque es lo que hacemos, ¿no? Nosotros buscamos buenas noticias. De hecho, la palabra evangelión, evangelión, donde sale la palabra evangelio, en sí, no es como que una palabra bíblica, y a lo mejor eso muchos de aquí ya lo saben. Era una palabra en griego que básicamente significaba eso, buenas noticias. Y se utilizaba en el contexto cuando el pueblo recibía una buena noticia. Como diría Keller en su momento, tal vez porque una nación ganaba, tenía la victoria en una batalla, o un rey era puesto en el trono. Esta buena noticia debía de generar un efecto de celebración en las personas. Ahora, conectas entonces si esta palabra evangelio era usada de manera general, porque para nosotros le agregamos algo al evangelio. Nosotros decimos que es el evangelio de la o salvación. Porque son las buenas noticias de salvación. ¿Qué es lo que tenemos que celebrar? Que Cristo Jesús vino a morir por nosotros para rescatarnos de esto. De hecho, ve conmigo rápidamente, por favor, al versículo 1 de Romanos. Versículo 1 de Romanos. Porque resulta ser que incluso en el contexto de Romanos, la palabra evangelio era muy usada precisamente para celebrar cosas que el emperador hacía. No, que el emperador ya tiene una nueva esposa, evangelio. Que el emperador se va a escabechar a otros en el circo romano, o sea, buenas noticias. Y Pablo está diciendo, yo quiero verdaderamente hablarte de cuáles son las buenas noticias. Mira lo que es el versículo 1 en el saludo de Pablo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para, por favor subraya lo que sigue, ¿para qué? ¿Estás conmigo? Para el evangelio de Dios. Pablo está diciendo, todo lo que te voy a escribir en esta carta, iglesia en Roma, tiene que ver con el evangelio, pero no el evangelio que se comunica en Roma por el emperador, sino el evangelio de Dios, quien envió a su Hijo para salvarte y para rescatarte. Ahora quiero que tú pienses en esto. Si este evangelio como que es tan fácil de entender, ¿por qué nosotros no invertimos una lana de las muchas que invertimos y compramos espacios espectaculares en la ciudad? Mandamos a poner calcas en los carros. Invertimos una lana para comunicar la noticia, poder poner en una simple frase la noticia del evangelio y ponerla por todos lados. ¿Por qué esto no es suficiente para que la gente vaya manejando y diga, el evangelio son las buenas? ¿Por qué he vivido así toda mi vida? Dios, perdóname, ¿cómo no te he conocido antes, Jesús? ¿Por qué solamente la declaración en sí mismo de lo que es el evangelio no está provocando cambios en las personas? Porque se requiere ¿qué? Fe. La sociedad está buscando, tú y yo estamos buscando buenas noticias. Pero si el evangelio no es la mejor y la
más bendecida buena noticia en tu vida, te darás cuenta por qué hoy tu vida está como está. Hagamos un ejercicio rápido. ¿Qué sería para ti una buena noticia hoy? Piénsale, no le digas, así piénsale. Estás aquí en el servicio, suena el teléfono, abres mensaje, tu banco favorito te dice: has sido ganador del sorteo al cual ni siquiera sabías que estabas inscrito y has ganado 2 millones de pesos. Hoy en la mañana dijeron amén, gloria a Dios, aleluya. Aquí a nadie le hace falta 2 millones, más bien recibidos, ¿sabes? ¿Qué sería para ti una buena noticia? Que finalmente el siguiente mes vas a poder hacer el viaje de tus sueños. Familia, si tienen tele, ahí se ven. Me voy 6 meses a las Europas. ¿Qué sería para ti una buena noticia? ¿Te autorizaron el crédito de tu casa? ¿Te autorizaron el crédito de tu carro? ¿La persona por la cual estás orando finalmente dijo que sí? ¿El tratamiento médico que estás llevando está teniendo resultados? ¿Qué sería para ti una buena noticia? En la mañana algunos pensaron que la mejor noticia que iban a recibir este día es que yo iba a regresar de mis viajes de Gulliver con sermones de 30 minutos. Solo se quedaron con el anhelo. Todo el mundo está esperando buenas noticias, pero Pablo está diciendo: yo no me avergüenzo de compartir la mejor noticia que todo el mundo necesita escuchar. Que a pesar de nosotros ser intencionalmente rebeldes ante Dios, de que no queremos vivir para Él, de que nuestras acciones tienen una consecuencia, y una consecuencia de muerte espiritual incluso, que nos ha llevado a nosotros al día de hoy a estar viviendo en frustración, enojo, desesperanza. Que a pesar de eso y de vivir de manera contraria a Dios, la mejor noticia es que este Dios, a pesar de cómo somos, Él es como es y envió a Jesucristo su Hijo para morir en una cruz y rescatarnos y darnos la bendición de una nueva vida. Esas son las mejores noticias. Y no me avergüenzo de esto, dice Pablo. Al contrario, esto lo quiero seguir comunicando para que las personas puedan entender y conocer quién es este Dios. Escucha esto. El Evangelio es la buena noticia para nuestras vidas, de que a pesar de que nosotros no queríamos nada con Él, envió a Jesús para perdonarnos y salvarnos, para poder disfrutar de una nueva vida rendida ante Él. Esto lo has escuchado muchas veces, y Pablo también lo dice de manera magistral en el versículo 8 del capítulo 5 de Romanos. ¿Te lo sabes? ¿Lo lees ahí? Romanos 5:8. Pero Dios... Esa te la sabes. Pero ¿por qué hay millones de personas en esta tierra, incluido gente de la iglesia, que pueden leer esta frase y decir: suena muy bonito, pero gracias, prefiero seguir como estoy? Prefiero estar así. Pablo es lo que estaba diciendo, es la clave de lo que está diciendo aquí. Hay una relación directa entre conocer lo que dice el Evangelio, lo que significa el Evangelio, y el poder vivir en el Evangelio. Y lo único que es posible para que pase de solamente conocimiento a poder vivirlo, ¿sabes qué es en medio? ¿Qué crees? La fe. Y te trajo una definición de la fe para que entonces ya te vayas a casa completísimo hoy. ¿Qué es la fe entonces? Es una confianza, eso es una confianza segura en el carácter de Dios. Y por favor anota esto, para creer, ¿qué cosa? Lo que Él dice. No lo que tú crees, no lo que tú piensas, mucho menos lo que tú sientes. Lo que Él dice.
El tipo de fe que es necesaria para la conversión es la confianza en el veredicto de Dios sobre nuestro pecado y la confianza en su promesa respecto a lo que Cristo ha hecho por nosotros a causa de ese pecado. La fe entonces es creer que verdaderamente tú eres en griego aplicado, gandaya pecador, rebelde delante de Dios, es lo que eres, pero también lo que es verdadero es que este Dios envió a Jesús a pesar de lo que eres para que ya no seas así. Entonces puedes entender por qué la fe está totalmente relacionada con el Evangelio. Ahora puedes entender por qué hay personas que dicen, no, yo estoy bien con Diosito. Estoy bien con Diosito. Yo tengo fe en Diosito. A lo mejor tú hace algunos años utilizabas eso como, sí, Diosito y yo estamos bien. Pero ¿quién es ese Diosito del que tú me estás refiriendo? ¿De quién estás hablando? Porque este Diosito no está relacionado con el Rey majestuoso, glorioso, único y maravilloso, cuyo nombre es Cristo Jesús, que te muestra que tú no puedes alcanzar a ese Dios enorme, glorioso, a menos que sea a través de la fe. La fe está relacionada entonces con el creer, pero ¿creer qué? Lo que Dios dice. Confiar en lo que Dios dice, descansar en lo que Dios dice. Ahora entiendes a Pedro, regresando al ejemplo de Pedro de la barca. ¿Qué fue lo que pasó? Él se bajó de la barca, pero ¿qué fue lo que pasó con Pedro? ¿Por qué empezó a hundirse? Él empezó a ver las circunstancias que estaban a su alrededor. El mar, el viento, la tormenta. Y dejó de enfocarse en quién estaba enfrente a él. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Pedro, ven. Y él empezó a ir. Pero en el trayecto, él empezó a ver lo que estaba a su alrededor y empezó a dejar de ver quién estaba frente a él y de escuchar quién estaba frente a él. Y entonces empezó a hundirse. ¿Te das cuenta que Pedro, tú y yo somos muy parecidos? Es el mismo efecto que tú y yo tenemos en esta vida cuando tú y yo desviamos nuestra mirada del Salvador y alejamos nuestro oído de su palabra. Y aquí quiero dejarte entonces dos aplicaciones de esta fe, o dos aspectos de esta fe, y por qué es tan importante para los que no creen y aún para los que creen. Hay dos aspectos de la fe que Pedro, en un sentido general, tal vez no es tan claro, pero quise agarrar este ejemplo para poder entender, en un sentido general, cómo Pedro nos muestra dos aspectos de la fe. Uno de los aspectos de la fe para nuestras vidas es que la fe aplica para salvación. Para salvación. Las personas que están muertos en sus delitos y pecados, es decir, los que no tienen una relación con Dios, cuyas vidas están inmersas en la oscuridad, los que literalmente lo único que tienen para vivir esta vida son sus fuerzas, que no tienen esperanza en algo más y en alguien más que pueda estar con ellos. Cuando literalmente ya están cansados de tratar de vivir esta vida y de no saber qué hacer con lo que está pasando. Con decir, Señor, yo ya no puedo con esto, no puedo con la circunstancia que estoy viviendo, ya sea de salud, familiar, laboral. Esta vida duele. Y entonces, puedes ver a Jesús con su mano extendida, tú hundiéndote en la miseria de tus fuerzas, y entonces creer que hay alguien que puede rescatarte, salvarte de la circunstancia en la que estás viviendo, y ese no eres tú, porque tú no tienes poder para hacerlo. Sino es este Jesús que te toma de la oscuridad donde puedes estar, de lo más profundo donde puedes estar caído, y levantarte y sacarte de ahí. De hecho, en teología esto se le conoce como la obra monérgica de la salvación de Dios, en donde no está Pedro ahí como que ya hundiéndose y ve la mano de Jesús. De hecho, hay una imagen muy buena, vino a mi mente una imagen muy buena en las redes donde se ve como que la mano de Jesús arriba y Pedro ya incluso sumergido. No sé si la has visto. Pero Pedro no está así como que en el agua viendo la mano de Jesús y Jesús, ¿será que seas tú, Jesús? Déjame ver si eres tú para ver si te agarro la mano o no. Simplemente Jesús extendió la mano y lo sacó.
Y cuando el evangelio es correctamente predicado, es lo que pasa con personas que están hundidos en sus delitos y pecados. Son rescatados por gracia a través de un Jesús que extiende su mano. Ahora, la segunda aplicación o aspecto de la fe es para preservación. Pero antes de eso, Efesios 2, que ya lo estudiamos, versículos 8 y 9, Pablo lo dijo así: porque por gracia ustedes han sido, y por favor, si no lo has subrayado en tu Biblia, subrayado. Por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? Mediante la fe. Esto dice, no procede de ustedes, sino que es y subraya eso también, el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y en el segundo punto vamos a ver esto de la vida, cómo tratamos de buscar a Dios con esto. No por obras, para que nadie, o sea, la fe es un regalo que Dios te da para que tú puedas reconocer, no puedo vivir sin ti, Jesús. Ahora, la parte de la preservación es para aquellos que son creyentes, y aquí quiero tomar a Pedro exactamente. Pedro, muchos dicen por ahí que hasta este punto a lo mejor todavía no reconocía a Jesús como Dios, pero al menos Pedro era un discípulo. Y si tú estás aquí y eres un creyente en Jesucristo, tú sabes perfectamente que has pasado por circunstancias en tu vida en donde realmente, ya sea también por descuido tuyo y mío, es decir, por necedad, de alejarnos otra vez de lo que Jesús dice y desviar nuestras miradas de Él, hoy incluso puedes estar experimentando el estar hundiéndote también en las consecuencias de tus malas decisiones. Tú has experimentado o has experimentado también hoy el temor. Has experimentado también la frustración, el enojo, decir, no sé cómo es que llegué aquí por tu desobediencia. Has flaqueado y has perdido toda esperanza. Y entonces para ti otra vez, la promesa de Jesús para Pedro en la barca es, aquí está mi mano. Lo que sea que te haya llevado a no verme a mí y a estar hundiéndote, aun cuando tú dices creer en mí, aquí está mi mano. No te desenfoques de quién es tu Salvador. Y el autor de Hebreos lo dijo de manera magistral. Hebreos 12, 1, 2, tú sabes este texto. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también, está padre esto, de todo peso y del pecado. Si tú me estás siguiendo con tu Biblia, por favor, subraya esto. Y del pecado que tan fácilmente, ¿qué cosa? Tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero, autor de Hebreos, ¿cómo corro la carrera que tenemos por delante? Bueno, qué bueno que lo preguntaste. ¿Qué dice ahí? ¿Puestos los ojos en Jesús? ¿Tengo el texto? ¿No está chiquito? O los de atrás, y abran su Biblia para que lo lean, por favor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Quiero que conectes esto con Pedro. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la... No puedes separar salvación, evangelio y fe. No la puedes separar. Porque esta fe que el Espíritu Santo pone en ti y en mí de reconocer nuestra incapacidad es el inicio del clamor por salvación. Yo reconozco que no puedo y te reconozco a ti como el Salvador de mi vida. Escucha esto. La fe es el regalo de Dios para que los ojos de nuestro corazón sean abiertos con el fin de que podamos ver y conocer al Salvador que en una cruz entregó su vida para que tú y yo tengamos vida. Dice la Escritura, sin fe es imposible. Por eso muchos autores dicen, la fe es algo que recibes, no que puedes comprar. Por eso la fe, dice Pablo aquí, es tanto para gentiles como para judíos. Ninguno de los dos podía hacer cosas para recibirla. Los judíos pensaban que sí.
Los judíos pensaban que sí podían hacer cosas como, ¿viste, Señor? Yo ofrendé y hice mis sacrificios. Y dice Pablo, no, es algo que recibes, es un regalo. Y fue precisamente esto lo que Dios le mostró a Lutero en aquel momento histórico, en la que la iglesia había desviado su corazón de la palabra para poner prácticas humanas, engañando literalmente a la gente de que ellos no se podían acercar a Dios a menos que hicieran cosas que pudieran dar, cosas que pudieran pagar, desviando la atención total del evangelio. Y sabes, hoy la palabra de Dios dice lo mismo. Tú y yo no nos podemos acercar a Dios por nada de lo que nosotros hacemos, sino reconocer que Jesús ya lo hizo todo y que por su infinito amor y misericordia Él se acercó a nosotros para que nosotros podamos conocerle a través de Cristo. Entonces necesitamos fe para creer en el evangelio, para creer en esas buenas noticias, pero también necesitamos fe para vivirla. Y en estos últimos minutos que me quedan esta mañana, quiero concluir simplemente con lo que cierra el versículo 17 para hablar del segundo aspecto. Necesitamos fe para vivir como Dios pide. Y la segunda parte del versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, subraya eso por favor, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí Pablo cierra poniendo otra vez dos elementos. Si el primer elemento fue evangelio, salvación y creer o fe, ahora está poniendo justicia o la vida justa y la fe. ¿Alguna vez aquí en trabajo o en escuela utilizaste una justificación? ¿Para qué era la justificación? Ok, ándale, ese ya aquí Tanix bíblicamente, perfecto, dice para redimir las faltas, dijo Tanix, perfecto, ya vemos que la teología y la enseñanza de Chayo está ahí, fluyendo, claro. Tú metías una justificación sencillamente para esto, para validar de alguna manera el por qué te ausentaste ese día y para no recibir la pena o el pago de esa falta. Y somos tan gandallas, que en hebreo significa muy pecadores, que incluso por ahí, y yo sé que en esta iglesia no se hacía, no, yo creo que no. Por ahí de repente algunos conocían o acudían a sus amigos doctores para que les dijeran, oye, hazme una justificación. Lo que pasa es que viajo el viernes, entonces échame la mano ahí. O amigos doctores. Y todavía así, diríamos por allá, hazme el favor. Cuando tú llevas tu justificación y no te aceptaban la justificación, ¿cómo reaccionabas? Oigan, o el segundo servicio, hay puro canonizado aquí, o no en la mañana, pero así como mantequilla en el pan, así, no me molestaba, nos molestaba, claro. O sea, todavía así, mentías para justificarte, y cuando no te aceptaban la mentira, te molestabas, te indignabas, te decías, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Si estoy justificando. Bueno, esto reflejaba precisamente una sed por tu justicia. Es decir, una sed por tratar de justificar algo bien interesante. ¿Sabes qué es? Tu nombre, tu vida, tu bondad, tu identidad. Y en ese sentido siempre estamos tratando de justificar quiénes somos. Siempre estamos tratando de justificar que las cosas que tenemos o hacemos no las merecemos. Y me gustó mucho cómo un autor decía esto. Por ejemplo, cuando tú quieres aplicar para un trabajo, tú tratas de poner así, de la manera más ordenada posible, superestructurada, un documento para validar que ese trabajo tú te lo mereces. ¿Qué es ese documento? Tu currículum. Y tratas de decir, no hombre, no, aquí te vas a ver, que no sé qué por acá.
Ese documento en un sentido trata de validar, o con ese documento tratas de validar que tú eres el bueno para el trabajo. Y a lo mejor al primo de un amigo te ha pasado que llevas un currículum de 4 cuartillas. Y de repente la persona que está a tu lado tiene su nombre escrito en una servilleta y su último trabajo. No sé, esto de Dunosusa, o no sé, algo así está. Y no porque sea un mal trabajo de Dunosusa, sino quiero ahora sí que exponenciarlo. Y de repente le dan el trabajo a esa persona. ¿Cómo reaccionas tú? Señor, ¿cómo es tu gracia, Señor? La verdad es una cosa, Padre, que no dejo de sorprender. No, obviamente tú dices, ¿cómo? Seguro, si es mujer, seguro está acostándose con él. Seguro, si yo me merezco ese trabajo. Y estamos tratando de justificar las cosas que hacemos porque pensamos y creemos que merecemos reconocimiento, atención, recompensas. Tú has escuchado, y espero que no hayas usado, pero si ya lo usaste, hoy es un buen tiempo para arrepentirte. Has escuchado a personas que dicen, a mí nadie me ha regalado nada, yo me lo he ganado. Y entonces entiendes lo que Pablo está tratando de decir aquí. Ahora tú puedes decir, hay que orar por esos pecadores que no conocen a Cristo, que todavía siguen tratando de vivir por sus medios. ¿Sí? ¿Qué te parecen frases escuchadas en otra iglesia? Pero frases como, ¿cómo es posible que lo elijan a él para dar temas sin tener en cuenta toda la preparación que yo tengo? No sé cómo esas personas están en liderazgo si no tienen la vida santa, cuasi inmaculada que yo comparto. ¿Cómo es posible? Y entonces te darás cuenta que hay esa sed de tratar tú de justificar que tú eres el bueno en esto, que tú te mereces esto. Digo, para un testimonio de algunas hermanas por allá cuando dicen, ¿cómo es posible que le haya hecho caso a ella? Y ya cuando te escapa más el corazón pecaminoso, le haya hecho caso a esa. Cuando yo, y lo que tú pongas en esa rayita de cuando yo, es ahí lo que tu corazón está expresando, en donde muy en el fondo tú crees y tú piensas que eres merecedor de algo por las cosas que tú haces. En un sentido, tú y yo todos los días estamos tratando de que nuestras obras hagan valer lo que hacemos o lo que queremos ser. Y escucha esto. Tratar de justificar quién eres por aquello que haces te llevará a hacer todo por esfuerzo y merecimiento en vez de descanso y agradecimiento. Y si tú has estado ahí o estás ahí, tú sabes que el vivir así, mi querido hermano y amigo, es un infierno. Porque lejos de disfrutar lo que Dios te ha dado para hacer para Él, lejos de descansar en vivir tranquilamente en quién tú eres que Él dice y vivir para Él, tú entiendes por qué ahora todo el día estás frustrado, enojado, cansado, porque siempre estás tratando de que las demás personas te pongan su sticker de autorizado por Chayán. De que las personas validen, sí, tú te mereces estar aquí, eres el bueno en esto, tú logras esto, tú te ganaste esto. Y tú vas a vivir no solamente frustrado en eso, sino pecando, porque ¿sabes? Tú no fuiste creado para darle la gloria a nadie más que una sola persona. ¿Y sabes cuál es su nombre? Cristo Jesús. Por eso Pablo está cerrando acá diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios, es decir, la vida justa que Dios quiere solamente se revela por fe y para fe. Es decir, Dios te permite esta fe para poder creer en Él y te da fe para poder vivir para Él.
tú no tienes nada en esta fiesta. Todo es para la gloria de Él. Por eso cierra el tema diciendo, mas el justo por fe vivirá. Y te traje, fíjate la definición de la justicia de Dios, cuando Pablo está refiriendo aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? Escucha esto, es la recta iniciativa de Dios de poner a los pecadores, ¿cómo? En paz consigo mismo, otorgándoles una rectitud. ¿Estás conmigo ahí? ¿Qué dice? Que no es suya, sino de Él. Ahora entiendes por qué este texto fue la palabra que despedazó a Lutero en el momento de la Reforma, el cual él trataba de presentarse delante de Dios como alguien justo por sus propias obras. A Lutero lo carcomía el pecado, el verse manchado, pecador delante de Dios. Y él trataba de hacer cosas para presentarse limpio delante de Dios, haciendo incluso cosas extremas como autoflagelarse, ayunos muy extensos, incluso dormir, dice, en celdas frías sin taparse, o a veces desnudo en la nieve. De tal manera que Dios puede decir, mira Señor, todo lo que puedo ofrecerte, por favor, límpiame, sálvame, rescátame. Y tú puedes decir, más el Lutero, ¿sí? Lamentablemente hoy en muchas iglesias, muchos de los que dicen conocer a Jesús están haciendo exactamente lo mismo, tratando de presentarse aprobados por Dios por las cosas que hacen, por las cosas que conocen, por la manera en cómo ellos están viviendo, no como una expresión de adoración, sino como una vida de justificación. Señor, mírame. Y entonces entiendes por qué son los primeros que están señalando a las demás personas, creyendo que por sus propios actos son justos. Y otra vez, ¿sabes qué es vivir esa vida? Algo horrible. Porque cuando tú que estás tratando de vivir con tus propias fuerzas para ser del agrado de Dios, nadie te lo reconoce, entonces entiendes por qué eres el hermano o la hermana amargada de la iglesia. Y no estás disfrutando del vivir libre en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Fue esta verdad lo que lo libertó de las cadenas de la autojustificación para entender que es precisamente el regalo de la fe el que nos puede salvar para vivir la vida justa que solo Jesús pagó en la cruz por Él y por nosotros. Es lo que decía la justicia de Dios. Poner a los pecadores en paz consigo mismos, otorgándole una rectitud que no es suya. Mira, yo quiero que descanses en esto. Si tú y yo hoy recibimos por gracia el presentarnos delante de Dios como aprobados, como justos por gracia, ¿eso a qué debe de invitarte a ti? Ay, no, pastor, está fácil. Hacer lo que se me pegue la gana. ¿Sí? ¿A qué debe de invitarte a ti? Saberte que hoy, sin que tú puedas hacer nada, sin que ofrezcas nada, hoy estás delante de este trono de gracia justo, justificado, limpiado, salvado. ¿A qué te debe de invitar esto a ti? A obedecer. Pero aquí recuerden, aquí queremos dar taquitos de teología en tortillas de maíz, para que tú la vivas. ¿Ah? Fruto, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Fuiste liberado por Jesús, alguien te rescató, alguien pagó por ti, alguien ya se presentó delante de ti para decir, mira, este cuate, así como lo ves, salvado, por gracia. ¿Cómo se debe de ver eso en tu vida? Agradecimiento. ¿Cómo se debe ver eso en tu vida cada vez que tú te levantas y vas a trabajar un nuevo día? ¿Cómo esta gracia se refleja en todo lo que tú haces? En la manera en cómo tú tratas a las personas que te rodean. Si hay contextos de matrimonio aquí, cómo los esposos deben de tratarse, cómo los padres deben de tratar a sus hijos, cómo esta justicia que se te fue regalada
te libera a decir, yo no tengo que vivir para nadie más, solo para una sola persona, y su nombre es Jesús. ¿Cómo debo de vivir eso? Con gozo, con alegría, con agradecimiento, haciendo todas las cosas para Él, no para ser amado, sino como respuesta que conocí su amor. ¿Se ve eso en tu vida? ¿La gente que te rodea ve eso en tu vida? O solo ve a personas que dicen, no, esto está mal hacer, no, esto está... O sea, como un cartonzote ahí terrible en donde hablan de normas que ni siquiera pueden vivir, pero no muestran un Jesús vivo que todos los días se refleja a través de ti. Y entonces dices, wow, mira, esto Pablo también lo dijo en otra carta. Pues por supuesto que sí, es Pablo. Y en uno de los textos que más citamos aquí, Gálatas 2:20, por favor, léelo. ¿Lo tengo ahí en pantalla? Léelo cuidadosamente porque lo hemos leído 200,000 millones de veces, muchas veces aquí. ¿Qué dice? Con Cristo. Pausa. Y ya no soy yo el que vive. Ve qué interesante. Escuchando, justificado. La vida del justo solamente es por la fe en Cristo Jesús. Ya no soy el que vive, sino ¿qué? Ahora Él está en mi presente. Ahora, ¿cómo este Cristo en mí, en mi vida, se ve claramente? Sigue. Y la vida, pausa, que ahora vivo en la carne, es decir, en todo lugar donde Dios me pone. Y por favor subraya eso si no lo subrayo en tu vida, en tu Biblia. Lo que ahora vivo aquí entonces, ¿qué dice? La vivo por la fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso cuando tú dices, Señor, yo no puedo, no sé por qué no puedo vivir para ti, Señor, no sé por qué. ¿Qué estás tratando de seguir haciendo tú con tus fuerzas? ¿Y qué tanto estás doblando tus rodillas? Decir, Señor, no puedo, yo no puedo, Señor, haz tu obra en mí. Señor, haz tu obra en mí. Yo creo que tú eres el que hace esto posible. Ya no quiero fingir, sino quiero vivir para tu gloria. Y termino con esta frase. La evidencia de nuestra fe en esta vida no se basa en cuánto decimos amar a Jesús, sino en cómo vivimos comunicando que hemos sido amados por Jesús. ¿Necesitamos fe para creer en el Evangelio? Necesitamos fe para vivir la vida justa que Dios quiere para nosotros.